Buenas tardes, mi nombre es Andrés Causil, soy estudiante de la tecnología en costos y presupuestos en el primer semestre. El día de hoy voy a hablar de los 10 principios de economía de Gregory Mankiw. Son 10, pero pueden clasificarse en 3 elementos sustanciales, que son cómo las personas toman decisiones, cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía. Los primeros 4 hacen referencia a cómo las personas toman decisiones. Es decir, el principio 1, las personas se enfrentan a disyuntivas. El principio 2, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. El principio 3, las personas racionales piensan en términos marginales. El principio 4, las personas responden a los incentivos. Luego tenemos cómo interactúan las personas. El principio 5, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El principio 6, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y el principio 7, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Luego tenemos cómo funciona la economía. El principio 6, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. El principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y el principio 10, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Ahora bien, ¿de qué tratan cada uno de estos? El principio 1, sobre las personas que enfrentan disyuntivas, es la realidad cotidiana de los seres humanos, quienes tomamos decisiones para obtener lo que queremos, renunciando a otras cosas que también podemos querer en un momento determinado. Fundamentalmente, esas disyuntivas se presentan cuando asumimos la tarea de generar un negocio en detrimento, por ejemplo, de tener un trabajo estable. Entonces, a largo plazo puede que el negocio nos genere mucho más ganancias, pero se presenta la disyuntiva entre una y otra alternativa. El principio 2, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla, es el reflejo de lo que se llama costo de oportunidad, que no es otra cosa que elegir o abandonar una alternativa. Por ejemplo, quien asume la tarea de estudiar una carrera universitaria renuncia generalmente a la posibilidad de tener un empleo estable de tiempo completo que le permita tener un gasto presente mayor en favor de un gasto futuro posiblemente mejorado por la formación a la que se empiece a estudiar. El principio 3, las personas racionales piensan en términos marginales, habla de las elecciones que requieren pequeños ajustes o planes de acción. Básicamente, las personas pensamos en qué nos beneficia y en qué no nos beneficia. Y a partir de ahí tomamos las decisiones o acciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. El principio 4, relacionado con que las personas responden a los incentivos, no es más que la realidad cotidiana de los seres humanos. Las personas tomamos decisiones tras comparar costos y beneficios. ¿Qué tanto nos cuesta y qué tanto nos beneficia? A mayor costo y menor beneficio, seguramente tendremos diferencias o no nos decantaremos por esas decisiones, y a menor costo y mayor beneficio seguramente esta decisión será más plausible para nosotros. Luego continuamos con el principio 5, el comercio puede mejorar el bienestar de todos, ya en la relación de cómo interactúan los seres humanos, y es que el comercio beneficia a los países que lo desarrollan, que lo practican. ¿Por qué? Las economías con mayor crecimiento son los países que tienen libre mercado, fundamentalmente porque el mercado en sí permite ver quién es más competitivo, qué productos están más a la vanguardia, y los que no, pues se irán quedando en el retraso. Principio 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, fundamentalmente por lo que se acaba de mencionar. La sociedad misma se encarga de organizar qué se requiere y qué no, qué es competitivo y qué no. Los seres humanos, por ejemplo, queremos más de un bien y servicio, y el mercado nos lo va a ofertar porque existe esa demanda. Por otro lado, en la medida que un producto o servicio ya no tenga la utilidad que en algún momento tuvo, pues irá saliendo del mercado en favor de otros elementos mucho más novedosos. Pero existe otro elemento, y es que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. La intervención del Estado puede generar buenos resultados en ocasiones en la medida que, por ejemplo, se regulen precios o se ofrezcan bienes y servicios que, digamos, dentro de las fallas del mercado no se contemplen. O, por ejemplo, tenemos que la información es imperfecta o que no cualquier entidad privada puede ofrecer la seguridad nacional. El Estado la provee garantizando la estabilidad económica, la estabilidad política y la estabilidad jurídica necesaria para que los individuos desarrollen la actividad económica de manera mucho más tranquila
y dentro de un marco de protección a esa sociedad. Ahora, el principio 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, es fundamentalmente, digamos, la riqueza de un país está determinada, al menos en términos económicos, en su capacidad de proveer bienes y servicios, y eso es lo que de alguna manera determina el bienestar en esa sociedad. El principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, en los precios incrementan. Todo esto en el marco de cómo funciona la economía, implica una cosa, y es que la riqueza no se crea imprimiendo dinero, sino produciendo bienes y servicios. Es decir, un país no es más rico porque tenga más dinero impreso, sino que tenga más bienes de consumo y servicios en su mercado produciéndose anualmente o mensualmente, digamos, dependiendo de los periodos. Finalmente, el principio de la sociedad se enfrenta a corto plazo a una disyuntiva entre inflación y desempleo es fundamentalmente porque en el periodo de corto plazo las políticas económicas influyen en la inflación y el desempleo, digamos, con contradicciones o con elementos que de pronto de la teoría requieren un análisis mucho más profundo, pero la inflación puede impactar de manera positiva en la medida que se imprime con la necesidad de generar mayor gasto público para generar empleo. Sin embargo, si eso no se soporta con crecimiento económico real, podría afectar de alguna manera el crecimiento en el largo plazo. Estos son los elementos fundamentales del texto, de los 10 principios de economía de Mankio en este caso. Y lo que resaltaría, digamos, del aprendizaje en esta semana es que esos elementos guían y determinan el desarrollo de la economía. Y la economía a su vez es la matriz de la tecnología en costos y presupuestos. ¿Por qué? Porque nuestro análisis se fundamenta en cómo interactúan los seres humanos con relación a la economía. La economía, que no es más que el análisis de cómo se maximizan los beneficios y se minimizan, digamos, los costos, se desarrolla bien de alguna manera la alternativa para intervenir la escasez de bienes y servicios, dando prioridad a las necesidades humanas. Entonces estos elementos nos permiten entender como futuros ingenieros cómo los seres humanos se enfrentan a esas disyuntivas, se enfrentan a ese panorama que digamos, que marca o determina el desarrollo de la función social y profesional del ingeniero.